pequeña nube, señal de bendición. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41 al 46, se nos grafica una historia fascinante. Escuche. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y, postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le dijo: vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con las nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Bendito sea el Señor. Si vemos nosotros qué era lo que estaba ocurriendo, hay un personaje bíblico que es muy poderoso en Dios. Es Elías, el profeta de fuego. Elías, el cual Dios utilizó maravillosamente con grandes señales y prodigios. Un hombre de fe, un hombre asociado al fuego, en cuestiones complicadas, difíciles, cuestiones de una nación completa, por ejemplo. Miren que la nación de Israel había pasado momentos muy difíciles. Era un estado crítico, 3 años y medio sin lluvia. La Biblia menciona que justamente Elías había mencionado esto: vive Jehová que los cielos se van a cerrar y no va a caer la lluvia hasta que yo dé la palabra, la oración. Y esto ocurrió. ¿Por qué razón? ¿Cómo es que Dios va a impedir que llueva sobre la tierra? 3 años y medio es un tiempo muy prolongado, una sequía enorme. Israel es un país generalmente agrícola y ganadero en ese tiempo, por supuesto. Ellos dependían mucho de la lluvia. Ellos, para poder sobrevivir, dependían de sus ganados y de sus cultivos, de sus frutos, pero ahora no tenían, porque la lluvia jugaba un papel vital en la nación de Israel. El problema era que el corazón del pueblo de Israel, o de la gran mayoría, se había desviado, se había inclinado hacia la idolatría. Por eso es que Dios permitió que no lloviese sobre la tierra. Dios permitió esto mucho tiempo como una especie de castigo por causa de la idolatría. ¿Cómo de la idolatría? Es que el pueblo de Israel empezó a seguir lo que hacían las demás naciones vecinas. Ellos tenían diferentes dioses y entre ellos tenían los dioses del clima, sobre todo el dios de los filisteos, Baal. Supuestamente Baal es el que controla el temporal, los climas, los fenómenos atmosféricos como la lluvia, el relámpago y todas estas cosas. Entonces, aparentemente, Baal, este dios falso, controlaba la lluvia. Pero Dios quiso demostrarle que no era así, porque a pesar de que hagan muchas oraciones hacia Baal, no venía la lluvia. La lluvia iba a caer cuando, en este caso, el hombre de Dios, Elías, pronuncie la oración y venga esa lluvia. Por eso es que Dios quería enseñarle al pueblo que de dura cerviz, de corazón duro, tercos, ¿por qué? Teniéndolo todo con Dios. Miren, Dios les enseñó a través de la historia cómo, sosteniéndolos en el desierto 40 años, los alimentó, les dio agua, les dio pan, les dio carne, los guió. Pero el pueblo terco. Así hay mucha gente que siempre quiere vivir haciendo sus propios caprichos, deja a Dios de lado y hace lo que sus designios, su corazón, sus pensamientos quieren. Prefieren escuchar a otras personas que escuchar el mensaje de Dios. Tenga cuidado con eso. Los campesinos israelitas rendían culto a Baal. Y ojo, ellos tenían la ley de Dios, la ley que Moisés les había enseñado. Y entre ellos, por ejemplo, está el primer mandamiento que dice en Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento no es amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso tradicionalmente se ha aprendido. Además, eso sí está de alguna manera, pero en el Nuevo Testamento. En los 10 mandamientos de Éxodo, el primero es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios
quería cuidar al pueblo, sabía que se iba a hacer daño si es que tenían otros dioses. La nación de Israel desobedeció y Dios los ama tanto que quería corregirlos. Todo padre que ama a sus hijos los corrige. Dios también es como un padre para nosotros que nos corrige cuando hacemos lo malo. Y es por eso que a veces en la corrección y quizás hasta en el dolor, en el sufrimiento, Dios nos enseña acerca de su amor. Pero miren qué situación tan dolorosa para ellos. A veces el sufrimiento que Dios permite es para que el pueblo se arrepienta de sus pecados y vuelva hacia Dios, pero no quieren. Hay personas que en este momento posiblemente están postradas en una cama y por ahí tienen pequeños chispazos de acercarse a Dios, quizá con un interés de recuperarse, pero una vez recuperados vuelven a sus prácticas pecaminosas, vuelven y se abandonan en el pecado. Es terrible esta situación. Dios quiere mostrarnos su amor y su misericordia y por eso permite a veces el sufrimiento, porque cuando hay una enfermedad, una situación crítica, nuestro corazón se pone un poco más sensible. Porque si no, uno está orgulloso, está muy prepotente, como que no necesita de nada ni de nadie. Y Dios dice, de esa manera no vas a poder alcanzar el cielo. La Biblia dice que Jehová atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Entonces el Señor busca un corazón humilde. Pero miren cómo estaba la situación en la nación de Israel. Estaba como rey un personaje llamado Acab y su esposa Jezabel. Ambos eran de lo peor. Según la historia bíblica de los reyes, habían diversos reyes. Muchos hicieron lo malo, pocos hicieron lo bueno. Pero uno de los que hizo las cosas al revés y se vio que hizo muchas cosas malas era justamente Acab. ¿Cómo va a desviar el corazón de la gente permitiendo que se le rinda culto a un dios falso, en este caso Baal? Si el presidente de una nación, o en este caso el rey de una nación, se pone como ejemplo negativo, la gente va a tener esa libertad de seguirle y de poder imitar lo malo. Por eso es importante que nuestros gobernantes sean personas que tengan temor de Dios, que respeten las cosas de Dios. Acab no respetó las cosas de Dios, no respetó las leyes de Dios, los mandamientos, y él trajo ídolos, dioses falsos, y en este caso trajo a Baal, Dios falso, el que aparentemente controla el clima. Pero Dios demostró que no era así, que Él no puede controlar el clima. El único que controla el clima es nuestro Dios Todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra. Hay gente que no aprende ni por las buenas ni por las malas. Son demasiado testarudos. El panorama que vivía la nación de Israel era triste porque ellos no fueron fieles a Dios. ¿Cómo estará en este momento nuestra fidelidad hacia Dios? ¿Has tenido en tu vida alguna experiencia relacionada a las sequías? ¿Qué cosa es una sequía? De repente vas a decir. De repente tú dices, no, yo vivo en la ciudad, yo no vivo en el campo, no necesito de lluvias o cosas así. No me refiero a eso, me refiero a sequía espiritual, que se puede trasladar a asuntos de la vida cotidiana. Una sequía es la carencia de algo. Por ejemplo, cuando las cosas no te salen bien, te propones hacer algo y no resulta, sequía. Cuando el matrimonio no es feliz, está un poco soso, sequía matrimonial. Cuando el ministerio no está avanzando, uno siente un estancamiento, sequía ministerial. Así también cuando la salud tiene problemas y la salud se siente afectada, una sequía de salud. Cuando la pobreza está acechando nuestras vidas, sequía financiera. Entonces, hay diversas clases de sequías, ¿no? Sequía amical, ¿no? Cuando los amigos traicionan o se van. Cuando los hijos de repente se rebelan contra los padres. Una sequía de afecto familiar. Hay diversas clases de sequías. ¿Estás pasando por algún tipo de sequía? El tiempo de la sequía puede ser de unos días, una semana, unos meses o unos años. Por lo tanto, no te asustes, la sequía puede ser larga. En el caso de la nación de Israel, 3 años y medio, terrible situación. Sequía enorme. Entonces tú dices, ¿cuándo pasará la sequía? Estoy en una sequía en mi vida. Algunas personas antiguamente se acercaron a Dios de corazón, sintieron su presencia,
Dios les hablaba, su corazón sensible, se quebrantaban, lágrimas caían de sus ojos, pero luego no sienten nada. De repente empezaron como diciendo una justificación. Tengo que, mi trabajo, necesito avanzar, pero aumentaron horas de trabajo y tantas cosas que descuidaron su comunión espiritual y tuvieron una sequía espiritual y ya no sienten su presencia. Oran un poco, pero ya no es igual. Ya no es igual. ¿Por qué? Una sequía espiritual en su vida. Y recuperarla cuesta trabajo. ¿Qué deberás hacer entonces? Escucha el resto del mensaje. ¿Saben qué? A veces estamos en un proceso y en ese proceso de la sequía hay cansancio, hay dudas. En ese proceso hay frustración, a veces hay impotencia, no sé qué hacer, ya no aguanto más. Entonces, mientras dura la sequía, debemos nosotros ver de qué manera podemos pasar esta sequía, el tiempo de sequía. El pueblo de Israel tuvo una sequía donde se les nubló la visión. Y ojo, escucha esto, porque esta es una figura de lo que ocurre. Cuando una persona está en una sequía, la visión se le nubla. Ya no es lo mismo. Ya, ¿por qué? Se le nubla porque ya no ve la salida. Dice, no. Analiza, razona y dice, no hay una solución para mí. Ya no hay solución para mí. Es que está en una sequía y en la sequía se nubla la vista. Aún en una sequía natural, cuando uno pasa por un desierto o algo así, también no es la misma visión. Por eso tenemos que tener este cuidado. En el versículo 42 dice la Biblia, cuando leímos 1 Reyes 18:42, Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra se puso su rostro entre las rodillas. Mire la diferencia. Dos tipos de actitudes. La primera, del rey Acab, que prefiere ir a comer y a beber. Tiene un tipo de visión, ¿no? Su visión más enfocada en lo carnal, en lo humano, en el deleite personal, los placeres, la comodidad. Esa es una visión carnal. Hay mucha gente que tiene una visión carnal de la vida, que prefiere la comida, la bebida, divertirse, tener comodidad y todo eso. Cuando esa es tu prioridad, es negativo. Si Dios es tu prioridad y luego lo demás, entonces está más acertado. Ahora, Elías tiene una visión distinta. Acab está comiendo y bebiendo, pero Elías sube al monte Carmelo y se postra de rodillas para orar. Su visión es espiritual, mientras que el rey es carnal, Elías es espiritual. ¿Cuál de los dos se asemeja a ti? ¿Tú serás el carnal o el espiritual? Cuando está el tiempo de sequía. Ojo, es tiempo de sequía, es tiempo de orar, tiempo de clamar. Pero hay actitudes distintas. Bendito sea el Señor. Elías sube a orar. Una actitud frente a los problemas, ¿cuál sería? ¿Seguir la carne o al espíritu? ¿Cuál es la actitud que tú quieres tener? Miren, también es importante reconocer esto, la forma en que ora Elías. La Biblia dice que él se inclina, su rostro lo postra hacia la tierra, pero imagínense, entre sus piernas tenía la cabeza, entre sus rodillas. Se humilló tanto. Miren la incomodidad de su cuerpo que nos da una lección. No te acomodes. Cuando es tiempo de sequía no puedes estar muy cómodo. Tienes que hacer algo, acción, movimiento, que la comodidad no te gane. Tienes que levantarte de la cama, clamar a Dios. Hay situaciones como las sequías que ameritan que uno se levante a orar, no como una oración común, sino a orar intensamente. Por eso Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que cuando es tiempo de sequía, si tú has analizado, yo tengo una sequía financiera, tiempo de clamar, sequía familiar, tiempo de clamar, sequía en mi matrimonio, como que ya no sentimos lo mismo, no hay emoción, parece que el amor se está apagando, sequía amorosa, cuidado. Entonces, si estás pasando sequía de salud, no te sientes saludable, es tiempo de clamar, no hay que cruzarse de brazos. ¿Saben qué? Si hay sequía en tu vida, no te duermas en tus laureles. Es tiempo de buscar al Señor. En Mateo capítulo 7, versículo 7, dice así, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El verso 8 dice, porque todo aquel que pide,
recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Pero si tú te quedas sin hacer nada, ¿cómo vas a recibir? Si pides, si no pides, no vas a recibir. Pero si pides, recibirás. Si buscas, vas a hallar. Pero si no buscas, ¿qué vas a hallar entonces? Si tú llamas, se te abrirá la puerta de bendición. Pero si no llamas al Señor, entonces no esperes que se abra la puerta de bendición. Por eso añade Mateo diciendo en el verso 9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, nuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? A los que le pidan. Pero ¿eres tú de los que está pidiendo o no está pidiendo? ¿Estás orando? ¿Estás buscando la presencia de Dios? ¿Estás confiando en Dios? Óigame, es necesario accionar para ver la bendición. ¿Cómo? En el verso 43 de nuestra historia dice, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Entonces sube, mira, le está dando a entender, muévete, sube, persevera, trabaja, tienes que hacer algo, no puedes quedarte quieto. Qué interesante cómo saber que le dice todo esto. Ambos, tanto Elías como su criado, estaban en la cumbre del Monte Carmelo. Probablemente ya en esa cumbre, en una parte estaba Elías y en otra parte que está en dirección hacia el mar, era donde le decía al criado, anda a mirar, anda, mira hacia el mar. Entonces, ambos estaban en la cumbre, sino que de repente en una postura un poco más baja estaba Elías y el criado estaba en una parte más alta. ¿Para qué? Para que vea. Cuando nosotros tengamos ese deseo de ver la dirección de Dios, hacia dónde nos quiere apuntar Dios, tenemos que subir al monte de la oración y clamar. Allí en el monte la visión se hace más clara, el panorama es mejor. Pero si nosotros no leemos la Biblia, no buscamos de Dios, no oramos, ¿cómo tendremos el panorama de vida? ¿Qué es lo que Dios querrá para nosotros? Entonces, es importante que reconozcamos estas enseñanzas que nos ayudan a comprender. Así que, en el caso de Elías, le dice a su criado, mira hacia el mar. Ojo, nosotros tenemos que pensar cómo está nuestra visión. Debemos afirmar nuestra visión hacia algo. ¿Quiero ser dirigido por mí mismo o por Dios? Mis ojos, mi visión, ¿hacia dónde van? ¿Está Dios presente en mi futuro o no lo está? ¿Está Dios guiando mis pasos, mi vida o no lo está? ¿O de repente soy yo? Necesitamos ser guiados por Dios. Si nosotros decimos, oh, no puedo ver, yo no veo, no tengo visión, ni visión carnal ni espiritual, yo no veo nada, soy como un animalito que vive en la tierra y nada más. Ojo, es importante que le pidamos al Señor ese colirio espiritual, el colirio del Espíritu Santo, para que limpie nuestros ojos espirituales y podamos ver claramente la voluntad de Dios. Entonces hay algunos que están con los ojos nublados y no ven nada. Le dijo, sube, mira, hasta 7 veces. Subía él al monte, ahí a la parte de la cumbre. Veía el mar, no veo nada, decía. Volvía abajo. Sube otra vez. Segunda vez. Mira, y no pasa nada. Pero le dijo, subes hasta 7 veces. ¿Saben qué? Nosotros necesitamos también acercarnos a ver cómo el Señor va a traer sanidad sobre nosotros. Se acerca la paz que necesitamos. Se acerca la bendición que necesitamos para poder cumplir lo que hemos encomendado. Bendito sea el Señor. Entonces estaremos mirando en la dirección correcta. Estás mirando de repente a una o a otra persona que dices, esta persona tiene agua para calmar mi sequía. Esta persona de repente es mi ayuda. Esta es la persona que Dios ha puesto, pero no. De repente no es así, porque no has orado. Cuando Dios nos ve orando de corazón, que ve nuestra fe, que confiamos en Él se va a encargar. Y muchas veces, sin que tú llames a esas personas, sino a veces el Señor solo las envía. Y tú te vas a asombrar y dices, wow,
¿Cómo fue esto? Es que pusiste tu confianza en Dios. Y la Biblia dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó a Jehová y Él le respondió. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces, recuerda Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cualquiera que fuere esa sequía, mira al Señor, mira su poder, confiesa con tu boca su poder, confiesa la palabra de Dios en ti. Bendito sea el Señor. Entonces, si estás mirando a otros proveedores de agua, de repente ese consejo se va a disipar. O de repente si eso no se compara con la gran lluvia que Dios tiene para ti, con lo que Dios ha preparado para ti. Por eso ten en cuenta que a veces esto no es tan fácil. A veces vendrán momentos en que tú no vas a ver nada, así como el criado, porque 7 veces subió. ¿Y qué hay de las 6 antiguas? Imagínate, ¿no? El criado diciendo, no veo nada. Pero ¿saben qué? Hay que ser obedientes. Hay que creer en la palabra. Este criado subió otra vez y otra vez. No dijo, mira, no funciona. ¿Sabes qué? Me rindo. No. Él no fue de ellos. Algunos dicen, no, mira, el negocio no resulta. Creo que voy a renunciar. Otros dicen, el ministerio no avanza. Creo que me voy a dedicar a otras cosas. Otros dicen, la salud no llega. ¿Por qué estoy postrado tanto tiempo? Ya son muchos días. La sequía de repente que te tocó es larga, hermano, amigo. Pero Dios tiene el control de todo eso. Si tú confías, sé obediente. Muchas veces, mira, pronto vendrá una señal. Dios de repente está puliendo tu corazón. Dios está sacando lo mejor de ti, que tú no sabes cuánta resistencia tienes. Dios te está enseñando a ser fuerte, porque vendrán de repente tormentas duras en tu vida. Y Dios está permitiendo esta, porque luego vendrá otra peor. Y Dios te quiere demostrarte a ti cuán fuerte eres en Dios cuando confías en Él, cuando te pones en sus manos. Otros dicen, no veo nada, Dios creo que me ha abandonado. Pero eso no es cierto. La Biblia dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Si tú eres de aquellos que le invocó de veras al Señor, Él está cercano, aunque tú no lo veas, aunque no lo sientas, pero está cercano, solo cree, ten fe. Cuando estás solo, preocupado, temeroso, tienes que tener la fe de que Dios está a tu lado. Recuerda que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que con buena actitud, con fe, con la fe puedes derrumbar toda la oposición. El Señor es tu ayudador cuando confías en Él. Bendito sea el Señor. Entonces, solamente, aunque no lo veas, sé perseverante. Esa perseverancia te llevará a la bendición. Recuerda, no fue ni una, ni dos, ni tres, sino que hasta 7 veces. De repente la primera no va a salir, quizá la primera semana no te va a funcionar, hermano. Ni la segunda. O el primer mes no va a resultar como tú quisiste. Pero de repente es un poco más adelante. No sabes, hay que seguir orando, hay que seguir creyendo, hay que seguir valientemente confiando en el Señor. La palabra clave en esta historia es creer. Porque en el verso 44 dice, a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve, irí acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Él vio una nubecita, que de una nubecita va a salir una gran lluvia. No, eso está difícil de creer, pero creyó. Mira, ¿sabes qué? Antes que la lluvia lo ataje, anda, dile al rey Acab que vaya y unza su carro y tú, anda, corre, avísale. Creyó, confió. Muchos de repente dicen, no es algo tan pequeño. Alguien te dijo algo tan simple y por ahí empezó. Esa nube, esa señal. Recuerda que todo comienzo, pequeño, puede llegar hacia algo grande. Siempre se empieza con el primer paso. Una pequeña señal puede producir esperanza. De repente hay algunos que dicen, no veo nada. Estoy al borde del fracaso total, estoy al borde del suicidio, no veo nada. Pero hay una pequeña nubecita, una pequeña señal, una puertita o una ventanita que se está preparando para ti. Confía que Dios, a través de esa pequeña señal, alguien te dio una palabra,
Alguien te dijo un versículo, alguien te leyó una promesa, alguien te dedicó. Sí, sí, si esta persona ha cambiado, está cambiando, se está acercando a Dios, imposible. Dice, no, entonces yo también me puedo acercar a Dios. Si de repente dices, ya estoy al borde, ya llegué a mis límites, ya no puedo más, pero hasta de repente puedes recibir un mensaje. Aún quizás subes a un vehículo público y escuchas la letra de una canción y esa letra de canción te habla a ti y entiendes el mensaje de Dios. Dios está viendo hasta el último momento cuánto puedes resistir. Y de repente Dios te sorprende. ¿Por qué? Te dio la nubecita para seguir creyendo. Una pequeña nube, pero una señal de bendición. Oh, tengo que resistir, tengo que seguir fuerte, porque ya viene la bendición. Porque aunque sea una pequeña nube, esa nubecita pronto se va a hacer una enorme nube, grande, pesada y oscura, y pronto caerá la lluvia de bendición, porque mi tierra está seca y yo necesito esa lluvia, pero ya pronto vendrá. ¿Cómo una nube pequeñita va a producir una tremenda lluvia? Creyendo. Las sequías vendrán. Debemos aferrarnos a Dios. Todos pasaremos por este tipo de sequías, pero Dios te prepara una señal. Abre los ojos, limpia con colillo espiritual y ve dónde está esa nubecita y sigue adelante. Las cosas no se van a perjudicar más de lo que tú quieras si es que tú te encomiendas a Dios y dices, Señor, yo creo que hay una señal, una nubecita de esperanza para mí. Esa nubecita va a traer una lluvia de bendición para mí. De repente hay personas disfrazadas de lluvia que van a llegar a tocarte la puerta. De repente ese celular o ese teléfono va a sonar trayéndote una noticia esperanzadora. Ese pariente, ese amigo o ese familiar de repente será el instrumento de Dios para ti. Alguna señal. De repente este mensaje es la señal, es la nube que tú estabas esperando para seguir adelante, para seguir esforzándote, para seguir luchando, para seguir confiando en Dios. Para decir, oh, mi sanidad está en camino. Oh, no la veo, pero me ha dicho el doctor que sigo mal, pero el mensaje que he escuchado el día de hoy, esa es mi nube. Confío que esto va a pasar. Es una sequía nada más de salud, pero pronto llega la lluvia porque Dios no desampara a sus hijos. Si tú crees en esto, haces bien. De repente dices, oh, mi sequía financiera, ya no hay forma de arreglarla. Estoy endeudado hasta el cuello. ¿Qué voy a hacer? Pero de repente dices, este mensaje es como mi nube de bendición. Es mi nube que me abre un camino de esperanza. Pronto viene. Lo que tengo que hacer es orar. Lo que tengo que hacer es confiar. Tengo que subir, tengo que moverme, tengo que accionar, tengo que actuar. No voy a cruzarme de brazos. Mi visión tiene que cambiar. Tengo que estar pensando en mi futuro. Mi futuro ya al lado de Dios, ya no de mi propia cuenta, sino con Dios. Algo grande viene. Algo hermoso viene. La lluvia de bendición que el Señor tiene para nosotros. Así que, pequeña nube, señal de bendición. Abre tus ojos, abre tu entendimiento. El Señor está preparando. Aunque no lo veas al comienzo, 7 veces todavía pueden ocurrir o más para ti. Pero pronto llega y se verá con una pequeña señal. ¿Estarás viendo la señal? ¿Estarás teniendo esa nubecita en tu vida? Dios espera que sí. Ahora tú la esperas. Tus ojos no lo ven. Pronto lo verán. Confía en el Señor. Dios te bendiga.